7 de la mañana con 25 minutos y como lo habíamos anunciado previamente, ya se encuentra en este segmento de entrevistas con nosotros Jorge García, subdirector del INEC, para hablar sobre estas cifras que se han revelado el día de ayer sobre el censo poblacional y de vivienda. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Gracias por invitarnos. Antes de comenzar, si me permiten, decirle al país que estamos muy contentos y estamos muy orgullosos por el trabajo que hizo el equipo técnico del instituto. Y también estamos evidentemente felices de que ahora se esté discutiendo con números esta nueva realidad del país que está presentada con los datos del censo de población. Bien, antes de ingresar a las cifras y a estos datos que incluso ya más temprano los estábamos socializando, hay bastantes... Así como felicidad, hay bastantes críticas en redes sociales por este tema del censo poblacional. ¿Qué decir a la gente que, por ejemplo, no tuvo el censo en su casa? Soy una de ellas, realmente yo no fui censada. Este censo, estas cifras que se presentaron el día de ayer, ¿qué margen de error tienen, doctor? Lo primero es decir al país que esté tranquilo, que las cifras del censo de población son perfectamente confiables. Los censos no tienen márgenes de error, tienen como indicador algo que se conoce como la omisión censal o la contracara sería la cobertura. La cobertura es la cantidad de personas que han sido efectivamente censadas y la omisión son aquellas personas que por alguna razón, que además es muy común en los censos, no fueron censadas. Las razones principales para esta no cobertura, que tiene que ser muy pequeña, pueden ser varias, ¿no? Desde el hecho de que el censista quizás no hizo su trabajo de manera adecuada, la persona se movió, no fue fácil ubicarla en el territorio, etcétera. Es algo como muy normal. El censo de población del año 2010 tuvo una omisión cercana al 4%, es de un día. Los censos de hecho, como el del año 2010, tienen mejores coberturas y los censos de derecho, por la movilidad de la gente en el periodo extendido, evidentemente tienen coberturas menores. Sin embargo, hay metodologías dentro de la construcción de los censos que permiten estimar esas poblaciones e incorporarles a la cuenta. El objetivo de la incorporación a la cuenta de estas poblaciones es generar primero un mejor conteo y luego marcar una cuestión de mayor justicia por las decisiones que se toman a posteriori por el dato del censo de población y de vivienda. En 2010 era el 4% de omisión. En este año, o en el 2022, ¿qué porcentaje es de omisión? Tenemos que esperar hasta hacer la actualización de las proyecciones de población. La omisión es básicamente la diferencia entre la población contada y la población estimada, porque para el primer año es una estimación y luego son proyecciones de población para los 10 años siguientes. Este ejercicio de estimación depende de toda la historia demográfica del país, a la que se le añade el punto del censo de población y de vivienda. Por eso es que se necesita que esté publicado, calculado, para luego hacer el ejercicio y tener la estimación. Los censos habitualmente, para que sean considerados, la palabra que se me ocurre para explicar más fácilmente es maravillosos, deben tener una omisión igual o menor al 5%. Si está entre el 5 y el 10%, los censos se consideran de muy buena calidad. Posterior a eso, hay que hacer algunos análisis y los censos tendrán que explicar. El censo de población del año 2010 estará evidentemente en valores cercanos al 5%. ¿Usted se refiere a que se puede estimar la población de los próximos 10 años? Se debe estimar la población del año 2022 cuando se calcule las proyecciones. O sea, todavía no se puede decir, o ya ustedes pueden tener una cifra y si nos la puede compartir, de cuánto se calcula que será la población ecuatoriana en 2032. Eso se hará cuando tengamos las proyecciones de población y tendremos la del 2024, 25, 26, 27, hasta 10 años después es lo que se estila normalmente. Y luego comienzan a perder validez, porque evidentemente se van alejando y los supuestos con los que se construyen las proyecciones de población en ocasiones no se cumplen. Y a eso quería llegar, porque hace un año, quizás 2021, 2022, se hablaba de que éramos 18 millones de ecuatorianos. Todavía no queda muy claro por qué se redujo ya, bueno, con la cifra oficial, pero por qué hubo una estimación que finalmente no es la realidad de estos 16,9 millones, que también le pregunto,
¿Es un aproximado los 16,9 millones? O sea, ¿puede estar subiendo y bajando? Es la población efectivamente contada. Esa es la Ese es población un contada. dato fijo, es el que se contó. Es Y el de 18 millones, que es en realidad 18.2 para el 2022, es una población estimada, en función del dato del año 2010, que era 14.4, más los supuestos que existían en ese momento, los que ustedes acaban de mencionar. El número de hijos que tienen las mujeres, la migración que se miraba en ese momento, y un dato que es muy regular, el de la mortalidad. Cuando uno grafica la mortalidad, es prácticamente una línea constante, excepto cuando viene una pandemia. Y entonces esa línea crece y vuelve o intenta volver a los niveles originales. Solo para tenerlo claro, estos 16.9 millones de personas que vivimos actualmente en el Ecuador, ¿fueron las censadas o las que, digamos, estima que existen aquí en el país? Las efectivamente contadas. Ah, ok. Las efectivamente contadas. Pero que viven en el Ecuador, o sea, los migrantes ecuatorianos no son parte de esos 16,9 Las millones. personas residentes en el Ecuador, es decir, las que están en un periodo de aproximadamente 6 meses viviendo, el término que usamos es residiendo en el Ecuador. Y hay una particularidad, hay un conjunto muy chiquitito que son estas personas que trabajan en el servicio consular y que habitan las embajadas y por lo tanto están en un territorio ecuatoriano fuera del país, es decir, residen en territorio ecuatoriano. Es un número chiquito, pero también está incorporado a la cuenta. O sea que este 2.5% de personas extranjeras que se ven en los datos, en estas cifras del INEC, no estarían contadas ahí entonces las irregulares, las que, digamos, están de manera sin papeles, sin documentación aquí en el Ecuador. Están contadas, Sí, están contadas. El migrante que podría no estar contado es una persona que pasó que estuvo de paso, ¿no? Ingresó, quiso visitar 2 días. Galápagos, ingresó y se fue. Ese no es un residente. Ah, no importa si no es residente. Tiene que ser residente. Ya. Pero- La persona que reside, que vino, que habita en el Ecuador y que es de origen venezolano, colombiano, usted decía asiáticos, Sí, de de todo. donde sea, y está residiendo en el Ecuador, está contada De acuerdo. y forma parte de ese 2.5. La mitad, ¿Qué eso en millones cuánto viene a ser o en población ese 2.5? Para tenerlo más claro. De 16,9 millones de residentes en el Ecuador, ¿cuántos extranjeros serían? deberíamos hacer la cuenta, no lo tengo así en la mente. El número que tengo es el de 2.5 y el 54%, la mitad aproximadamente y un poquito más, son personas de origen venezolano, que además es la población que más crece, ¿no? En el año 2010 era un porcentaje muy pequeñito y ahora tiene un crecimiento importante, como lo mencionan los registros administrativos. Claro. Es la población que marca el mayor tamaño de la población inmigrante. Bien, doctor, usted entiendo estuvo también haciendo en el 2010, fue parte del equipo que hizo pues del Censo de Población y Vivienda y también estuvo evidentemente ahora en el 2022. ¿Hay alguna diferencia en el proceso, digamos, en la manera en la que se hizo el censo en el 2010 y ahora en el 2022? ¿Y cómo podría eso afectar incluso las estadísticas para comparar estas cifras? Esa pregunta es súper linda, porque las diferencias son grandes, ¿no? Algunas son muy visibles, como el cambio metodológico, el hecho de haber pasado de lo que técnicamente le llamamos de hecho a derecho, que se simplifica cuando decimos del censo de un día y el censo extendido, pero es un poco más complejo. El uno cuenta a las personas en el lugar donde pasaron la noche. Si recuerdan el censo del 2010, donde estuvieron entre el 27 y el 28 de noviembre del año 2010. Es decir, si una persona, su hermano, su papá, vinieron de visita a su casa, o ustedes, yo soy ambateño, fui a la casa de mi madre, me quedé ahí esa noche y yo fui contado ahí. Ah, claro. Ahora, el censo es donde verdaderamente reside la persona. En mi ejemplo, si yo soy ambateño, pero resido en Quito, debo ser contado en Quito. Esto mejora la cuenta y le da la posibilidad a los municipios de saber exactamente quiénes están demandando de sus servicios. Claro. Ahí hay una mejora sustantiva. Y la distribución de recursos también para los GATS. Eso le comento en 2 segundos, que usted le planteó una pregunta Sí, como sí. para quedarnos aquí un buen rato. Y cuando hace el cambio metodológico vienen algunas diferencias, no tenemos censistas mejor capacitados. Pasando de Yo estudiantes... censé en 2010. Yo era estudiante en ese entonces y yo lo hice bien, pero no puedo hablar de mis compañeros.
Pero ahora censistas mejor capacitados. Porque son censistas contratados, porque tienen un periodo más largo de capacitación, porque además si alguien tuvo algún problema al momento de ser capacitado, no captó bien o no está actuando de buena manera, hay un ejercicio de supervisión, hay días para mejorar, hay sistemas que están detrás para poder ver la calidad de los datos y devolverles. Esa es la segunda diferencia, la incorporación de la tecnología. El hecho de que podamos colocar tecnología dentro del operativo y la tecnología, además de controlar, guía. Ahí también ganamos una buena cantidad de calidad, ¿no? El nivel de no respuesta que tiene el censo tecnológico es mejor que el que tiene el censo en papel. Porque el estudiante pudo haberse saltado alguna pregunta, se cansó, lo que sea, y simplemente no colocó los datos. Y luego hay un cambio conceptual metodológico. O sea, las preguntas en esta ocasión por la pandemia, en el momento que se detiene el censo de población por el tema de la pandemia y le dejan al instituto, como a todo el país, sin salir a campo, hace que lo aproveche para discutir. Entonces discute mucho el tema metodológico detrás de las preguntas y terminan con construcciones mucho más importantes, como la pregunta que seguramente vendrá de la incorporación del tema de identidad de género y orientación sexual. Hay una discusión súper fuerte que está detrás y algo que seguramente las personas que tienen un interés particular en el mundo de la academia y de los estudios, la información que está detrás de las preguntas de ocupación. Eso luego va a marcar la forma como se mida el empleo en las encuestas que saldrán después de uno o 2 años y ya incorporados estos temas. ¿Cuándo vamos a conocer justamente lo de la identidad de género y si nos puede ya anticipar algo? Ahí, que también es una bonita pregunta y larga, hay algunas complejidades que el instituto las mencionó desde el primer día, ¿no? Y son evidentes, y es el hecho de que hay una posibilidad importante de subregistrar la identidad y la orientación, ya sea porque la persona no lo menciona, porque no era una pregunta obligatoria, claro, porque existe una suerte de cuidado cuando está en el entorno familiar, etcétera. Autocensura. Una autocensura. Eso significa que un dato del tamaño de la población no va a ser posible entregarlo. Vamos a tener una estimación seguramente, pero lo que sí vamos a poder es caracterizar a la población de la comunidad LGBT. Y eso va a significar que sepamos como país en qué condiciones están viviendo y luego pueda generarse políticas públicas que vayan en beneficio de esa población. Y en el mundo estadístico, que es el que nosotros también cuidamos, vamos construyendo una metodología y una masa crítica para poder hacer mejores mediciones en el futuro. Y si me permite, porque soltó la pregunta y la escuché cuando estaba en el otro set, cuando hablamos del tema de mortalidad, el dato del censo de población no revela, sino que confirma la cifra de los registros. Estos 90,000 personas que fallecieron. Sí, y la totalidad de los fallecidos. Y quedarnos con la confirmación sería como, en palabras de los ambateños diría, sería medio soquete quedarnos en el número. Yeah. Lo importante del censo es que va a permitirnos territorializar la mortalidad. Vamos a saber realmente dónde se produjo esa mortalidad, producto probablemente de la pandemia, porque el registro marca el lugar donde se registró la muerte. Aquí tenemos el hogar, la dirección donde esa persona vivía y falleció, y nos va a permitir caracterizar los hogares donde se produjeron esos fallecimientos. Antes de pasar, siguiendo esa línea, nos explicaba que entonces, si no hemos crecido tanto es porque hubo una pandemia en 2020. Es decir, que de las estimaciones que tengamos de aquí a los próximos 10 años, si vamos otra vez retrocediendo o no aceleramos tanto, sería porque tiene que haber otra pandemia. De lo contrario, la parte más fuerte para el crecimiento o decrecimiento. ¿Puede haber decrecimiento de población? En el país, tal como se ven los números, todavía no. Pero evidentemente hay países que decrecen. Hay países que decrecen. Esto también tiene mucho que ver con la natalidad incluso, ¿no? ¿Y el porcentaje de natalidad también era el que se estimaba para este año o también bajó? Ese es el número que marca la velocidad con la que crece la población. Es ese. Los otros añaden temas y evidentemente dependen de fluctuaciones. La mortalidad es muy permanente, o sea, muy constante. Y la migración responde a olas.
migratorias, pero la natalidad tiene esas tendencias, ¿no? Ayer explicaba el instituto con un gráfico donde se ve cómo va cayendo el número de hijos o va cayendo el tamaño de los hogares, etcétera. Y ese es el número que marca el ejercicio. Ahora, visto desde los registros, la tasa global de fecundidad, que sería el dato que nos marque esa evolución, está en 1.86, un número al que debíamos haber llegado más o menos en el 2050, y lo tenemos ya. Eso significa que esos patrones, esos comportamientos de la población, son los que están marcando la evolución de la demografía, y la demografía está marcando la forma como miramos o cómo se está construyendo la realidad actual del país. Y ahí entramos en temas súper lindos. ¿Por qué se construyen cada vez más departamentos? ¿Y por qué esos departamentos son más chicos? Claro. Familias más Estas pequeñas. cajas de fósforo que decimos. Respecto a la migración, ¿hay o hubo, digamos, en estos años esta ola de migrantes en comparación incluso a lo que teníamos en 2010 con el último censo? Hay uno de los descubrimientos importantes del censo, porque ahí los registros administrativos no son tan buenos, porque el registro administrativo de migración toma lo formal, las personas que salen por una frontera, que se suben a un avión. Sin embargo, la migración es informal, mucho de la migración es informal. Entonces el censo recoge ese pedazo oscuro o ese pedazo negro y lo visibiliza. Y uno de los descubrimientos que va a tener el censo, que tiene el censo, es que estamos en medio de una ola migratoria, que ya no solamente incluye las provincias que tradicionalmente han enviado migrantes, como las del Austro ecuatoriano. Ya hay focos migratorios o rastros de migración internacional en Chimborazo, en Tungurahua, en Guayas, en Pichincha. Es la nueva cara de la migración. Y lo otro es que está sucediendo también para llevarse como al segundo migrante, ¿no? Se fue el primero y ahora está caminando la familia en ese sentido. Y ustedes decían que quieren datos interesantes. Claro, datos curiosos también antes de terminar. ¿Qué le llamó la atención? Es que hay tanto. Dele, tenemos todavía unos minutitos. Sí, o sea, unos 2 minutos tenemos, así que... Como un año nos vamos a demorar. Es también muy interesante lo que está pasando en la migración interna o en la movilidad. La migración primera es masculina, es el hombre el que migra primero. Y en el campo, o sea, la migración rural-urbana, normalmente es en busca de posibilidades de trabajo o posibilidades de empleo. El INEC ayer mencionó con mucha fuerza que el Ecuador tiene rostro de mujer joven, y eso también se ve en la lógica de la migración rural-urbana. Está migrando como segundo momento las mujeres desde el campo a la ciudad, y eso hace como que se vayan compensando las proporciones de hombres y mujeres que antes eran mayoritarias de mujeres en la parte rural. Se va el hombre, quedan las mujeres, quedan los niños y quedan los ancianos. Esa afirmación en el censo 2022 ya no es tan exacta. Bien. ¿Sabemos cuál es la ciudad más poblada del Ecuador? ¿Ahora ya otra vez es Guayaquil o se mantiene Quito? Las tendencias son las mismas. Guayaquil sigue igual. Pero si quiere el descubrimiento, que tampoco está en descubrimiento, es que ya no se pueden analizar ni Quito ni Guayaquil de manera independiente. Ya existen conurbanos muy importantes y la simbiosis entre Guayaquil, Durán, Daule, San Borondón, o la que tiene Quito con Mejía, Rumiñahui, hacen que este conurbano sea único. Entender Quito no solamente se adscribe a las fronteras jurídicas de Quito. Al cantón Quito como tal. A las fronteras jurídicas, claro, porque ahora entre Quito, en el sur, entre Quito y Mejía, no hay ni siquiera una calle. Sí, así es. Y la otra pregunta, para que ustedes la vayan analizando, yo la quiero analizar en los siguientes días de manera personal, es ¿para dónde crece Quito? ¿Para dónde está creciendo? Yo sospecho que está creciendo para arriba. Parece que los quiteños, en esa lógica de la carita de Dios, quieren acercarse cada vez más al cielo de Quito. ¿Para dónde estiman entonces, más o menos, antes del análisis, que está creciendo Quito? Esa es una conjetura mía, ¿no? Quito crece para arriba, Quito crece para el cielo. Pero también hay una gran cantidad de departamentos vacíos, hay quizás, yo lo digo de broma, ¿no? Esto no es una realidad, es una broma que me permite explicar. Cuando uno camina por la República del Salvador,
mi casa está muy cerca, a veces salgo a tomar café, que es una de las aficiones que tengo, y veo los edificios que siguen creciendo. Digo, los ambateños parece que somos los dueños de la República de El Salvador, porque en la noche no hay ninguna luz en esos departamentos. Y eso es lo que también está mirando el censo, ¿no? Crecimiento en departamentos. ¿Ambato creció también bastante? Ambato creció, pero nosotros somos más chiquitos, entonces el dato que se ve más fuerte es el de la densidad de población. Somos más densos y además estamos más grandes. La edad promedio en Ambato es 31 años, la edad mediana, pero también antes éramos más grandes. Nosotros vamos a tener el envejecimiento antes de lo que tendrá Morona, Santiago o alguna provincia del Oriente, donde además hay más hijos por mujer. Ah, mire usted. Hay Muy muchos bien. datos, ¿no? Sí, hay muchos. Amena la conversación, podríamos seguir aquí muchísimo tiempo más, pero es momento ya de una pausa. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí en Noticias 7. Conversábamos con Jorge García, subdirector del INEC, para hablar sobre las cifras que se han presentado el día de ayer del Censo de Población y Vivienda. Con esto una pausa. Nos vamos de una pausa y al volver tenemos noticias deportivas y más información aquí en Noticias 7.